En la antigüedad, la palabra ocio viene de una palabra en latín que es otium. El otium comenzó a desarrollarse como un beneficio de las personas que en el tiempo de la guerra se apartaban para dejar las labores de guerra, de batalla, y dedicarse un tiempo al descanso. En el proceso del tiempo, las clases sociales se fueron desarrollando de diferentes maneras. La monarquía por sí misma se jactaba de no trabajar y lógicamente la sociedad se dividía entre gente que pertenecía a la monarquía, la clase burguesa y la clase pobre. Habían en medio de ellos, ¿verdad?, personas que se dedicaban a trabajar. Los burgueses, en contra de la monarquía, fue una clase social que aprendió a trabajar. O sea, son gente que con el comercio y a través del trabajo se permitían tener un estilo de vida muy nivelado a la cuestión de la aristocracia. Es decir, aunque no eran reyes, aunque no pertenecían a la monarquía, entendieron que el dinero se ganaba a través del comercio, y fue así como esta clase social burguesa como tal rompió ese paradigma entre los que no trabajan como los monarcas, ¿verdad?, y los burgueses que sí trabajan, ganan mucha plata, y los pobres que prácticamente se dedicaban a ser jornaleros, se dedicaban a estar en los feudos para trabajar la tierra, agricultores pobres. Y lo que sucede a través de estas connotaciones sociales es que vemos aquí cómo se fueron formando las palabras. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando usted habla de gente de sangre azul, ¿verdad? Esta es una declaración que viene de la parte de la Edad Media, porque la gente aristócrata, la gente muy poderosa, se dedicaba a no trabajar. A lo que quiero llegar es de que el ocio al principio no era malo, porque el ocium o el otium, como lo dije en latín, era una palabra que tenía una connotación que permitía que la persona dejara sus labores y comenzara a pensar, comenzara a reflexionar. Y los pensadores, los que reflexionaban, utilizaban el ocio para dedicarse a la filosofía, para dedicarse a las áreas del pensamiento. Sin embargo, en el proceso del tiempo, la palabra comenzó a tener la connotación de tener esparcimiento, y ya no era como antes, que era algo necesitado, era algo necesario, era algo que era justo porque la persona había trabajado y quería pensar, y se comenzó a utilizar para esparcimiento y para situaciones de dedicarse a los placeres. Entonces el ocio está relacionado más con el tema de no hacer nada hoy en día. Es decir, el tiempo de ocio implica una persona que se dedica después de hacer sus labores, supuestamente, se dedica el tiempo para poder esparcirse, para poder hacer cosas que le puedan dar un tiempo de relax, un tiempo de un poquito de no hacer nada. Pero la Biblia, como es tan previsora, y esto lo habla José Severino Croato acerca de la interpretación y la interpretación de la Escritura, él habla acerca de que los textos bíblicos tienen una reserva de contenido, y eso implica que cuando usted hable la Biblia, que aunque sea un libro tan antiguo, esa reserva de contenido que tiene el versículo le permite interpretar ese verso y abrir un horizonte nuevo. Entonces, cuando leemos este texto, que fue compuesto probablemente alrededor de los 500 antes de Cristo,
todavía tiene sentido en nuestras vidas, porque denuncia los pecados de Sodoma y de Gomorra. Y fíjese que hay una cosa muy importante. Si vamos a hablar de los pecados de Sodoma y Gomorra, no hay que hablar de lo que se imagina usted, porque hoy en día que ya tenemos herramientas científicas, cuando se lee el libro de Génesis y se lee el texto donde aparece en la ciudad de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, lo que aparece ahí es que la condición de los habitantes de Sodoma era de falta de hospitalidad. Entonces, los modernos, los exegetas modernos dicen que hemos sido injustos, porque cuando se habla de Sodoma y Gomorra, no se habla de la falta de hospitalidad, sino que se habla de homosexualismo, cosa que viene por los padres de la iglesia que utilizaron una palabra sodomita para referirse al hombre que se acuesta con otro hombre. Pero esa palabra, decir sodomita a una persona que tiene un hombre que se acuesta con otro hombre, no está bien usada esa palabra. ¿Por qué? Porque el sodomita es el que pertenece a Sodoma, no es un homosexual. Sin embargo, por la religión y porque somos gente que solo repite y muchas veces no investiga, deberíamos de darnos cuenta que los pecados de Sodoma no se refieren solamente a la situación de inmoralidad, sino que la Biblia dice que son 5 los pecados de Sodoma. 5. Ezequiel 16, 48 está haciendo una comparación. Diga conmigo, una comparación. Está comparando Jerusalén con Sodoma y Gomorra. Y lo que está diciéndoles el Señor es: ustedes cada día más se parecen que son hermanas gemelas de Sodoma y Gomorra. Pero no solamente les dice hermanas gemelas, sino que además de decir que son hermanitas, además de decir que son hermanas, les dice que ellos son peores que los de Sodoma y Gomorra. Y uno se preguntaría, entonces los de Sodoma y Gomorra de verdad que eran pervertidos sexuales, eran personas que se dedicaban a la homosexualidad. Y yo les tengo que decir, no es tan fácil decir eso, porque el libro de Ezequiel dice algo diferente. Y Ezequiel nos dice cuáles son los primeros 4 pecados predominantes en una sociedad que va en detrimento, en una sociedad que va en quebranto. Antes que una sociedad se quebrante, va a tener que pasar por estos 4 delitos. Y lo triste es que estos 4 señalados por el texto de Ezequiel parece que están atacándonos cada día más y más. No solamente en la iglesia, sino que también en la ciudad. Nuestra sociedad es una sociedad que se está destruyendo y se está cayendo a pedazos sin que nos demos cuenta. Ahora, veamos entonces lo que Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos tiene que decir. Veamos el verso 48. Aquí está haciendo la comparación. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. ¿A quién le está hablando? A Jerusalén. Mira, ni Sodoma ha hecho lo que tú estás haciendo. Y yo le hago una pregunta a la iglesia del Señor. Tomar este texto y decir, es que se lo vamos a aplicar a la iglesia, realmente es un error exegético. Pero digamos que nosotros, Dios nos está hablando a nosotros y que Dios está exigiendo algunas cosas. Si la misma sociedad de Sodoma tenía estas costumbres,
y ponemos en comparación al pueblo de Dios, tendríamos que tener una justicia superior a la de Sodoma. Pero ¿qué sucede? El verso 48 nos prepara para lo que vamos a escuchar y nos prepara el escenario para lo que va a venir por delante. El verso número 49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y aquí aparece los listados: soberbia, saciedad de pan. Ese es el número 2. 3, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Entonces aquí hay 3 primero. La verdad es que una es la que produjo la otra, y aunque no van en orden, yo les quiero hablar de esta condición. Primero, hablemos en desorden. Estamos determinando primero la abundancia de pan. Eso es uno, la saciedad. Antes de esa está la soberbia. Y por último, la abundancia de ociosidad. Entonces, lo del pan, la cuestión de tener pan, quiere hablarnos de lo material, de una sociedad materialista. Sodoma y Gomorra estaban en un valle donde había mucha abundancia, de tal manera que cuando Lot vio de lejos, vio que el valle era productivo y había gran cantidad de productividad para poder no solamente mantener ganado, sino que también para poder prosperar. A veces la visión nos falla, porque como Lot vemos lo de afuera, vemos lo exterior, pero sucede que lo que está pasando dentro es algo totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque los de Sodoma se dedicaban tanto al trabajo de trabajar la tierra, de la abundancia de la tierra, que tenían a través de las condiciones materiales suplidas sus necesidades. No se necesitaba trabajar mucho para poder ganar suficiente y poder tener satisfechas las necesidades básicas. Cuando habla del pan, quiere decir que tenían las situaciones materiales cubiertas. Pero yo me pregunto, y esto es algo que está pasándonos, porque en nuestra sociedad la gente, usted puede ver su prosperidad a través de cosas muy pequeñas. El pastor, me acuerdo yo, el pastor Junior, vio el listado de las gentes que tenían becas en el seminario. Y entonces, en ese momento, se vio que había una cantidad de personas, ¿verdad? Que habían como unas 100 y pico gente, ¿verdad? Becadas. Pero entonces el pastor dio un consejo. Miren, dijo, yo pienso que se le está dando beca a gente que no lo necesita. Entonces, ¿cómo vamos a ver si verdaderamente esa gente necesita? Cuando lleguen a gestionar su situación de beca y toda la cuestión, pregúntenle si tienen celulares. Pregúntenle qué tipo de celular tienen. Y fíjese, hermano, que cuando llegaban la gente, llegaban con teléfonos de gama media. O sea, tenían dinero para gastarse 350 pesos en un celular por susto, y no tenían 25, 30 pesos que valía la mensualidad del seminario. ¿Sabe por qué? Porque en la sociedad que estamos hoy, se es más importante el tener un teléfono de última tecnología, y muchas veces que sin pagarlo o porque lo debemos o nos lo financiaron, pero nos jactamos o tenemos alguna tecnología. Pero ¿qué es lo que sucede? Detrás de ese materialismo hay una situación espiritual. ¿Por qué razón? Porque estamos en un tiempo donde preferimos pagar 300 pesos por un celular a pagarle 300 pesos a un hijo la escuela americana para que vaya a sacar el inglés.
preferimos gastarnos, aquellos que invierten hasta $1,000 por un celular. O sea, el materialismo ha llegado a cosas tan absurdas que si usted quiere un teléfono y aparentar que usted está en la última situación de tecnología, usted paga casi $1,600 por un iPhone o no sé qué, aunque se quede sin comer, aunque no le esté pagando el colegio a los hijos, y aunque muchas veces usted tenga hasta debiendo 2 meses de agua. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasa eso? Porque la respuesta la tenemos en esta situación. La respuesta la tenemos en el hecho que la gente prefiere el ocio a trabajar. Y yo le digo así, con toda honestidad, si usted muchas veces nosotros ofrecemos aquí un trabajo y le damos $15 diarios por trabajar desde las 8 a las 2 en cuestiones de cocina. Y la gente dice, mire pastor, no voy a llegar, es que me cansé, es que vi que hice tal cosa. Cuando hay otras personas muy trabajadoras que desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde están echando tortillas, echando pupusas, y muchas de esas personas pagándole menos de $15. Pero eso sí, en cada descanso que tienen, con el celular metido. Porque la gente le da más prioridad ahora a perder el tiempo que a hacer cosas constructivas con su tiempo. Y prefieren tener 2 o 3 cosas porque cuando abren Facebook, cuando abren todas las aplicaciones, ellos se sienten emocionados porque ven el mundo que ellos no viven. Y somos capaces de perder 3 horas en una cosa que no nos va a producir nada, ni crecimiento, ni madurez. Porque estamos viviendo en tiempos críticos, donde la característica principal de la sociedad es que está vacía. Está vacía. Y esto es lo que nos determina el primero de los pecados. O sea, no crean ustedes que tenían todo, no, sino que tenían bastante abundancia en ese lugar, se producía bastante, pero la mayoría de ellos no trabajaba por una razón, porque les gustaba la ociosidad. Mira el versículo 49, la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Mire esos 3 factores: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Cuando nosotros le dedicamos en nuestra vida tiempo, recursos a cosas que no nos van a dejar ningún resultado, es porque verdaderamente hemos caído en las condiciones de esta ciudad. Porque hoy en día la gente no le gusta sacrificarse. A la gente no le gusta que le digan, vas a sacar una carrera en 6 años. Eso mata a la gente. Lo que quiere la gente es ganar dinero. Y por eso es que hay un montón de gente tramposa, estafando, viendo cómo gana dinero fácil. Porque lo que les gusta es el ocio. Lo que les gusta es perder el tiempo. Y uno dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo enfrentamos esto? ¿Cómo es posible que hayan hombres aquí que juegan PlayStation? Ya tienen 42 años, 40 años, 39 años y son niños. Y después se quejan porque la mujer los quiere dejar porque no trabajan. Porque la mujer busca seguridad, estabilidad emocional.
Porque la mujer busca que la proteja. ¿Y qué hace usted? ¿Usted cree que jugando PlayStation le va a pagar las cuentas al final de mes? No saben lo que es levantar, no saben lo que es arreglar una cama, no saben qué es lavar un sanitario, no saben ni bañarse. Esa es la sociedad que estamos creando. Una sociedad enferma, una sociedad que no tiene principios, que no tiene valores. Y la cadenita se junta. Porque entre que nos gusta lo material sin trabajar, la abundancia de ociosidad es por lo que se conoce en nuestra sociedad, y amarrado a la saciedad de pan y a la abundancia de ociosidad viene el peor de los pecados, la soberbia. Y la soberbia es lo que lleva al hombre a decir: si yo, ¿y para qué voy a buscar a Dios? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? ¿Y para qué me congrego? Mire, hay tantas personas que prefieren, en lugar de venir a la iglesia a adorar al Señor, prefieren pasar una tarde viendo Netflix y pasan doramas, volados de coreanos, volados de chinos, y viendo ahí 4 horas, 6 horas. Gente que pasa a la 1 de la mañana conectado al Facebook. Y ahora yo digo algo. A mí me da tristeza. Porque yo digo, entonces, ¿es que es pecado descansar? ¿Es pecado tener un tiempo para relajarse? No, no es pecado. El problema es la abundancia de ociosidad. El problema es que Dios nos dio el tiempo para redimirlo. El problema es que Dios nos dio el descanso para aprender a descansar en Cristo. Es que Dios nos dio el descanso para adorarle. Es que Dios nos dio tiempo para que podamos decir: tengo tiempo para adorar, tengo tiempo para estar con mi familia, tengo tiempo para poder trabajar, pero tiempo para no hacer nada no edifica. Porque el tiempo Dios te lo dio para que lo adores a Él. Pero cuando tú lo enfocas en ti, eres tan vacío que por no dejar de ver esa cosa, le pedís prestado una cuenta a fulano y le prestás la cuenta y ya tenés Disney y ya tenés tal cosa y Paramount. Hay gente tan vacía, afanados, ansiosos, porque pensamos que eso no afecta. Pensamos que somos sanos. Pensamos que no le hacemos daño a nadie. Pero el Señor dice que todo tu tiempo y que todo lo que respire, alaba a Dios. ¿Cuántas cosas has perdido? Usted ve los programas en Estados Unidos de gente que se encierra en la casa y comienza a comer y comienza a pedir hamburguesas, pizzas, vacíos, tanto que tienen que llegar a recoger en ambulancia porque ya no pueden pararse, porque tienen un vacío tan grande que pasan comiendo todo el día, y como el gobierno les da un welfare state, les da una ayuda social, y pasan comiendo todo el día. Eso es lo que estamos creando, eso es lo que estamos haciendo. Y por eso el texto bíblico nos apela en esta tarde y nos dice lo siguiente. Mire lo que dice el 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieran ellos y sus hijas. Unido a eso, el cuarto pecado: y no fortaleció la mano del afligido. ¿Por qué? Porque estaban encerrados en sí mismos. No tenían tiempo para ver a la gente que necesitaba. ¿Usted ya vio la enseñanza del rico y Lázaro en el Nuevo Testamento? ¿Quiere que se la cuente?
habían dos personas, un rico que hacía todos los días fiesta y un pobre llamado Lázaro. Lázaro significa en hebreo Dios ayuda. Pero el Lázaro parecía mendigando. Pero dice que la muerte llegó a los dos. De Lázaro se dice que los ángeles llegaron a recogerlo para llevarlo al seno de Abraham. Del rico no se dice nada, porque aunque uno tenga dinero o sea pobre, la misma muerte le toca a los dos. Pero sucede que cuando ya estaban en el Hades, el rico estaba en el Hades y Lázaro en el seno de Abraham, los dos se podían ver porque había una cima, una división, un profundo abismo que los dividía. El rico le decía al padre Abraham: manda a Lázaro que moje mi lengua con la punta de su dedo, que ponga agua en mi lengua. Y el padre Abraham le dice: tú tuviste tus bienes y Lázaro males. Ahora tú eres castigado y a Lázaro le es dada esa bendición de estar siendo consolado en el seno de Abraham. Diga conmigo: reversión. El rico toda la vida vivió bien, pero cuando murió se fue al fuego. Y Lázaro, que aguantó hambre toda su vida y esperaba migajas del rico, se fue al seno de Abraham. Pero lo interesante es: ¿por qué el rico se fue al infierno? Esa es la pregunta que la gente se debe de hacer. Y muchos dicen: es que era pecador. No, te voy a explicar algo. Cuando él estaba vivo, él no se fijaba en Lázaro, solo se pensaba en sí mismo. Y ese es el pecado de la gran mayoría de gente, que estamos con la sociedad, y la sociedad trae consigo el amor a nosotros mismos, el amor a nuestros intereses. Y por eso usted ve fotos plagadas en redes sociales de lo que uno hace, de lo que uno come. Porque a la gente no le importa nada, lo único que le importa son ellos mismos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se fue al infierno, se acordaba del nombre de Lázaro, quiere decir que sí lo conocía, pero en vida no hizo nada por él. Y cuando murió, ya era demasiado tarde para hacer algo por él. Y en la vida Lázaro le pedía comida y no le daba, le pedía agua y no le daba. Y sabe que el rico, ¿qué es lo que le pedía a Lázaro? Agua. Lo que él le negó al pobre toda su vida, él no lo podía tener en el infierno. Y esto nos demuestra algo. La razón por la que se fue al infierno el rico es porque se olvidó de amar al prójimo. Esta sociedad es una sociedad tan egoísta que no le importa nada. Lo único que le interesa es su bienestar. Lo único que nos interesa es nuestra prosperidad. Pero ¿quién vas a ver tomándose fotos a la par de una cama de un hospital orando por un enfermo? ¿A quién vas a ver? Y llevando comida a la gente necesitada. Eso nadie se toma fotos haciendo eso, porque a la gente no le importa los que estén muriéndose de hambre alrededor de ellos. Y muchas veces nuestros propios hijos necesitan amor, nuestra propia esposa necesita amor, pero como vivimos encerrados en una burbuja del yo, somos incapaces de ver a los necesitados. Lo que dice este texto es terrible, porque ellos, por su ociosidad y por estar perdiendo el tiempo en sus cosas, se olvidaron de los pobres, se olvidaron de los necesitados. Entonces, los 5 pecados de Sodoma: primero, soberbia; 2, saciedad de pan; 3, abundancia de ociosidad; 4, se olvidaron de los pobres, fueron insensibles a los necesitados. Tenían, pero no les daban a los que necesitaban. Y 5, el homosexualismo. Cuando una sociedad tiene estos 5 males,
ha caído en depravación y está a punto de colapsar. Pero eso a nosotros nos tiene que dar alegría, porque cuando ya en una sociedad hay depravación como lo que hay y lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que toda esa gente se sentó simulando la cena del Señor, gente con la que yo no tengo ninguna oposición, pero se pintaban y drag queens y todas esas cuestiones que uno dice, ¿y cómo aborrecen al Señor Jesús? Y toda la simbología de las Olimpiadas solamente recordaba a los dioses griegos y paganos, y creen que van a sacar todas esas cosas y burlarse de Jesucristo sin que haya consecuencias. Usted ya vio cómo está esta sociedad, que usted va a galerías una tarde y ve parejas besándose. Con eso no hay problema, que hagan lo que quieran. Pero una noticia les tengo: estamos peor que Sodoma y Gomorra, y Cristo está cerca. Aunque quieran negarlo, aunque quieran ocultarlo, Jesús está a la puerta. Y Jesús viene. Si no hacemos algo por nuestros hijos, para que no se pierdan con esa podredumbre de ideologías, de filosofías, vamos a sufrir. Porque ese mal que está en la sociedad ya está entrando a la iglesia. La sociedad, la saciedad de pan, materialismo y la insensibilidad es la característica principal de las iglesias, que no les preocupa nada. Solo deme el sermón y ya me voy, pastor. Yo voy y me voy el lunes a trabajar y tranquilo. Pero lo más duro, lo más difícil, es que pensamos que Dios nos mira. Y Dios sí mira, sí oye y sí entiende. Si usted vive así, si usted vive sumergido en una vida vacía, no se preocupe, porque es que mire, yo tengo depresión, tengo ansiedad. ¿Cómo no vas a tener todas esas cosas si pasas perdido en ese celular y en todas esas cosas que no te edifican? Te propongo algo: comencemos a poner por encima al Señor, y en lugar de ver hacia nosotros, veamos hacia la palabra. Busquemos más a Dios, acerquémonos más, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Estamos a tiempo de cambiar. Estamos a tiempo de detener que esas cosas no entren aquí. Hace muy poco tiempo, hace año y medio, 2 años, los cantantes de la iglesia más importante de Australia, Hillsong, declararon su homosexualismo y declararon que se iban a casar y declararon su cristianismo. Y yo te digo con todo amor y cariño, los homosexuales tienen la gran posibilidad de ser hijos de Dios. Pero tanto como a ti como a mí, se nos requiere una cosa para ser hijos de Dios, y es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Lo único que Dios te pide es que luches y que te mantengas fiel a Él. Y si le demuestras un tremendo amor al Señor, no importa que si tu inclinación es el lesbianismo o el homosexualismo, pero si nosotros estamos sometidos a Cristo, vamos a tener una característica: vamos a honrar a Dios con nuestra vida. Dios nos puede salvar, Dios puede perdonarnos. Dios no ve diferencias, pero no pienses que puedes llevar un estilo de vida liberal sin que el Señor y las consecuencias vengan a tu vida. Los padres sufren, la familia sufre, porque si bien es cierto, estos pecados son los de Sodoma y Gomorra, pero el que más se conoce es el homosexualismo.
luchemos. Estamos a tiempo. Ahí estamos mandando gente a la escuela, al instituto, a predicar la palabra, porque la única esperanza es Jesucristo. Y Jesucristo tiene vida eterna para todos nosotros.